El libro de Judas, la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Los primeros 7 versículos dicen así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ya? Hemos visto 3 ejemplos, hermanos, ya, los versículos 5, 6 y 7, que demuestran la certeza del juicio de Dios contra algunos hombres. El ejemplo del pueblo de Israel, que a pesar que habían muchos, no todos entraron a la tierra prometida, y veíamos que a pesar que haya muchos en una iglesia, muchos sean hijos de cristianos, muchos hijos de pastores, nietos de obispos, qué sé yo, y si Dios no los llama a salvación, no van a entrar a la tierra prometida, no van a ser salvos. Entonces, el estar dentro de una iglesia no es sinónimo de ser salvo. Vimos el ejemplo de los ángeles que pecaron, que están guardados, que están en prisiones para el juicio final. ¿Ah? Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cuánto más a nosotros? Y vimos la semana pasada el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Esos 3 ejemplos nos demuestran que Dios no hace la vista gorda frente al pecado, frente a la depravación, frente a las leyes injustas, frente al pecado del ser humano. Judas, en su deseo de dejar muy clara su advertencia, señaló algunas cosas en el versículo 8. Señaló 4 características que identifican a estos falsos y traicioneros maestros. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. 4 características de estos falsos maestros, de estas personas alejadas de Dios que se han infiltrado en la iglesia, que influyen en la iglesia y que muchas veces están, no quizás miembros de la iglesia, pero sí influenciando a muchos cristianos. Y vamos hoy día a Judas, versículo 8, ¿ya? Que dice de la siguiente manera: no obstante, fíjese bien, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Como Judas, dando ejemplo, dio el ejemplo de Israel, el ejemplo de los ángeles, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, sinónimo de juicio, dice también las características de estos falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que están dentro de la iglesia o influenciando la iglesia, ¿ya? Como Judas ya había indicado en el versículo 4, ¿me puedes leer el versículo 4, Carmen, por favor? Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Como Judas ya había indicado en el versículo 4, estos hombres se habían introducido en la iglesia sin llamar la atención, con engaño y encubriendo sus verdaderas creencias. Pretendían ser lo que en realidad no eran. Las características de estos apóstatas infiltrados
con las cuales encubre su verdadera identidad son 4. ¿Ya? ¿Qué son? Primero, son soñadores, la primera característica que vamos a estar viendo. Segundo, mancilladores de la carne, vamos a ver qué significa eso. Tercero, rechazan la autoridad. Y cuarto, blasfeman de las autoridades superiores. Hermanos, estos personajes tienen características muy simpáticas y que usted debería analizar si dentro de mi iglesia tengo algún apóstata. A lo mejor no me he dado ni cuenta y lo tengo endiosado como profeta, como vidente, como la ungida, qué sé yo, tantos nombres que le damos al oráculo viviente y a lo mejor es un apóstata. Ya, vamos a ver hoy día estas 4 características de estos hombres que se han infiltrado en la iglesia. En primer término, dice Judas, no obstante de la manera, también estos soñadores. ¿Ya? Primero que nada, la característica que tienen son soñadores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Dónde queremos llegar? Es posible que Judas quiso decir que estos ciertos hombres a los que hace referencia estaban fuera del contacto con la realidad, soñadores, vivían en otro mundo. Hermano, es increíble que muchos líderes, muchos apóstatas ya de estos tiempos están en esas características, son soñadores, ¿ya? Son soñadores, ¿ya? Fuera de la realidad. Pero es más probable que se haya referido a que afirmaban tener sueños proféticos que eran realmente engaños. Lo más probable es que cuando él habla de soñadores está hablando de estos famosos profetas. El Señor dijo tal cosa, el Señor dijo que, el Señor dijo que, y el Señor no dice nada. ¿Ya? Este término, soñadores, es tomado del Antiguo Testamento para falsos profetas. Vamos a ver. Carmen me ayuda con Deuteronomio, Felipe me puedes ayudar con Jeremías 23, 25 al 32, y yo busco Colosenses 2, 18. Es tomado de ese concepto el término soñadores. Ya, vamos a escuchar. Carmen. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Jeremías 23, 25 al 32, escuchemos. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas
dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hermanos, ¿qué podemos decir de los soñadores, profetas, instrumentos, profetizas, que en la actualidad abundan en las iglesias, ministerios e internet? ¿No estarán dentro de esta categoría? ¿Cuántas mentiras, hermanos, han profetizado que no se han cumplido y les siguen creyendo? ¿Ya? Es impresionante, hermano. Todos estos soñadores, todos estos corruptos, todos estos vendidos al pecado, hermanos, que tienen grandes ministerios, que sacaban millones de dólares y le robaban a la gente, desaparecieron con el coronavirus. Todavía no encuentro uno que haya sanado a alguien de coronavirus. Y si lo ha hecho es fraudulento, hermano. Y la gente les creía. ¿Y qué decimos? ¿Qué podemos decir a nivel local? El Señor nos está ayudando, hermano. Por este concepto de soñadores, ya tenemos que tenerlo bien claro. ¿Por qué? El apóstol los describió como soñadores, porque estos críticos vivían o viven en un mundo irreal, en un mundo inexistente. Ellos objetaban muchas de las declaraciones bíblicas y tenían algunos puntos de vista románticos, ¿ya? También observamos situaciones parecidas en nuestros días al escuchar a algunos críticos sobre el papel u oyéndose hablar. Lo que dicen suena bien, porque a algunos les gusta oír que uno mismo puede resolver todos sus problemas teniendo una mente positiva, aunque hay que reconocer que una mente negativa ejerce una gran influencia. Pero hoy día hay tantos de estos soñadores, hermano. Dentro de ti está ese campeón. Tú puedes, piensa positivamente y vive positivamente. Es cierto que ser negativo también mala influencia, pero la mente positiva no soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es creer en las promesas de Dios, creer en el pacto del Señor, creer en el plan de Dios para nuestra vida. Eso nos da la seguridad para seguir adelante. No estos soñadores fraudulentos que a veces están a cargo de la iglesia, que a veces, hermanos, hacen endeudarse a la congregación en capricho y gusto, que según ellos son sueños que el Señor ha dado, y no son sueños, son mentiras. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado, mucho cuidado. La primera característica, soñadores. ¿Ya? En otra versión dice, viviendo en sueños, la misma parte. O llevados por sus delirios, miren, caen en el delirio de repente. ¿Ya? Y por ahí estaban diciendo que las vacunas son la marca de la bestia, que están injertando un chip que nos van a seguir. Oye, hermano, y la gente le cree. Algunos estarán asustados porque el 29 de mayo empezaba el apocalipsis. ¿Ya? Empezaba el apocalipsis. Hermano, algo está pasando. Son soñadores. Viven soñando. Porque con sus locas ideas están perturbando a la gente. Algunos tienen grandes iglesias, ¿verdad? Se jactan. Dios me lo dio en visión y lo hemos conseguido. No, ha sido una manipulación de la congregación. Han sido mentiras, engaños. Hermano, Dios nos ha entregado eso. ¿Ya? Estos hombres son llamados soñadores, que en griego ya se refiere a sueños proféticos o inclusive fantasías sexuales. La palabra soñadores se refiere con alta probabilidad a los sueños de falsos profetas, los cuales rebosaban mentiras a pesar de afirmar ser la verdad. Y Jeremías 23:25, que lo leímos, pero lo vamos a ver a escuchar, lo dice. Jeremías 23:25. Yo he oído
lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Y esto es típico, hermano. Está en la noche, una luz bajó y oye, la gente embobada, amén, amén, gloria al Señor, sí, Señor habla. Y son mentiras, hermano, son mentiras. O son delirios. O se equivocó la persona y se tomó 2 pastillas para dormir en vez de una y le hizo delirar. Pero no es que Dios esté hablando así. Dios habla por su palabra. Ya no necesita soñadores. Ya no necesita profetas de lo que va a suceder en el futuro. Esos son, antes que estuviera el canon de las escrituras, ahora está en la escritura. La mayoría que acepta las visiones y los sueños son gente floja en estudiar la palabra de Dios. No estudian la palabra. ¿Ya? Por eso los soñadores los engañan. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque hay un principio que vamos a aprender en este aspecto que es muy importante. Lo más probable es que esta afirmación o sueño se podrían usar para justificar las 3 acciones que seguían. Es decir, si miramos, como son soñadores, podían a través de esos sueños mancillar la carne, que vamos a ver lo que es, rechazar la autoridad y blasfemar de las potestades superiores. O sea, hacen lo que quieren, porque son ungidos, son enviados, son profetas, son instrumentos. Son soñadores, hermano, que dice la palabra de Dios. ¿Ya? El cuidado que debemos tener en cuanto a estos soñadores profetas, ungidos, instrumentos, oráculos vivientes, es el siguiente, que siempre han existido y aún existen dentro de la iglesia. Revisa si en tu iglesia hay alguno y no te sorprenda que a veces son el liderazgo que está envuelto en estas herejías, en esta apostasía. Ya viven de sueño. Por más sincero que digan ser esto, están equivocados y caen en apostasía consciente o inconscientemente. Hermano, no creo, al menos que sea ya una persona endemoniada, que intencionalmente engañen, pero lo hacen por ignorancia y por ignorar la escritura. ¿Cómo puedo yo saber que no se necesitan ni los sueños, ni las visiones, ni las profecías predictivas, ni nada? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, hay un principio que tú deberías anotarlo, el siguiente. Existe un principio que debo conocer y no olvidar. Si se sueña, profetiza y no tiene respaldo bíblico, no es una exégesis, o sea, no está en la Biblia, hay que rechazarlo. El Señor dice que mañana luna a las 3 de la tarde vendrá un terremoto 9.2 a Valparaíso. No pasó nada, hay que apiedrar a ese. ¿Ya? Hay que apiedrar. ¿Ya? O sea, si se sueña, se profetiza, se cae en lengua, se cae de espalda, de cabeza, como se caiga, y se habla que Dios dice y no sucede, hay que rechazar. Ahora, si está escrito lo que dice el profeta, no hay necesidad de profetizar, sino que hay que estudiar la Biblia. Si está escrito, no necesito que se me levante un soñador, ni una profetisa, ni una ungida, ni un instrumento, porque está escrito. Yo lo único que necesito es estudiar la escritura. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos soñadores. ¿Ya? Soñadores. ¿Ya? Existe un hilo conductor en este versículo, hermanos, si lo miramos con cuidado. Judas 8 nos aclara que estos falsos maestros son soñadores de sueños que le llevan a la corrupción de la carne a extremo, como Sodoma y Gomorra, verso 7. Pero también rechazan la autoridad superior, como hicieron los ángeles despreciando el orden establecido por Dios, verso 6. O como hizo Israel contra Moisés y Aarón, en el verso 5, está todo vinculado. ¿Ya? Una cosa lleva a la otra. Y a través de sueños, de visiones, de profecías, se puede justificar las más grandes herejías y caer moralmente junto con soberbia y rebeldía. Hermano, porque comúnmente estos ungidos, estos profetas, estos oráculos son intocables. No voy a decir nada contra el hermano, porque Dios le habla y tenemos que escucharle. Dios habla a través de su palabra, hermano. Estudia la palabra, léela diariamente y Dios te va a hablar. No necesitas soñadores que te estén llevando a la palabra. ¿Ya? Y estos soñadores, estas profecías falsas, estos falsos profetas, llevan a otro que se llama mancilla en la carne. ¿Qué significa eso? Mancillar la carne. Contaminan su cuerpo.
Eso significa. Que contaminan su cuerpo. ¿Cómo? Bueno, es decir, practican una inmoralidad baja y anormal, ¿ya? Referido en el versículo anterior como vicios contra la naturaleza. Si nosotros miramos Judas, estamos ahí en el libro de Judas, ¿ya? El libro de Judas, vemos el versículo anterior, verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra la naturaleza. Ahí está, mancillar la carne son vicios contra la naturaleza, ¿ya? Recordemos que en el versículo 4 menciona que una de las herejías que cometieron estos hombres fue que convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Dios de amor, el amor de Dios es muy variado, así que lo convirtieron en libertinaje. Y eso, hermano, eso lleva a una herejía, lleva a una condición muy fuerte en el corazón de aquel que no conoce al Señor, ¿ya? Se entregan al exceso sexual, que es comparable a los pecados cometidos por los residentes de Sodoma y Gomorra. Se entregan a actividades homosexuales que contaminan la tierra. Interesante, ¿eh? Soñadores que mancillan la carne. Y eso nosotros lo podemos ver en, vamos a ver a Romanos 1:27, ¿ya? Que es muy conocido, que describe lo que está pasando hoy en día. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Ya? Mancillan la carne, ¿ah? Destruyen su cuerpo, denigran la integridad sexual, ¿ya? Piensan que debido a la gracia no hay problema con la homosexualidad, estos personajes. Como hoy en día muchos piensan, hermano, afirman que pueden existir parejas homosexuales estables e incluso pastores homosexuales. Hermano, es increíble la creciente apostasía de las iglesias tradicionales protestantes con respecto a la ideología homosexual. Yo he escuchado de cristianos, no, pero pastores, es amor, y si no se hacen daño, hermano, la palabra de Dios es bien clara respecto a eso. Romanos 1, ¿ya? Léetelo, ve qué pasa con esto. Si Dios lo acepta o no como principio cristiano. No el matrimonio igualitario, no, hermano, porque son nuestros principios como cristianos. Y si aquí existe libertad, bueno, me tienen que respetar mi libertad y mi posición. Esos son re buenos para respetar la libertad de ellos nomás. Pero eso está pasando, ¿ya? Mancilladores de la carne, que contaminan su cuerpo, que degradan su cuerpo, que llenan una vida inmoral. Bueno, yo he sabido, sorprendentemente, de supuestos siervos ungidos, ¿ya? Que empezaron su ministerio inmoralmente y lo siguen. Y se jactan de eso porque tienen cientos de personas que lo siguen. Dañan su cuerpo. Entonces, hermanos, son soñadores, falsos profetas, que dañan su cuerpo. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Soñadores que mancillan la carne. Y dice la tercera característica que ellos tienen: rechazan la autoridad, hermano. Es una escala que se hace, rechazan la autoridad. Estos hombres han rechazado el señorío de Dios, están rechazando al Señor de señores. Esta gente ha dejado de lado la ley divina, como consecuencia muestran su desprecio por Cristo y su Evangelio. Quieren tener dominio sobre sus propias vidas y desean liberarse del señorío de Jesucristo. ¿Cuántos hombres, dice un autor, quieren tener hoy en día dominio sobre sí mismos y ser ellos mismos su propio Señor? Hay un rechazo abierto a reconocer que hay Dios, que es Señor, y que define lo correcto e incorrecto, lo santo y lo pecaminoso, lo justo y lo injusto. Hay un rechazo en creer en un Dios que estableció una ley
y una verdad absoluta. Y eso está pasando, eso estamos viviendo en nuestro país, hermano, como para congraciarse con la minoría, pero minoría depravada, minoría contra la palabra de Dios, se da prioridad a lo inmoral. Frente a preocuparse de otra cosa, lo más, vamos a dar urgencia para lo inmoral, para legislar lo inmoral. Ya han legislado el asesinato, ahora quieren legislar lo inmoral. Y eso, hermano, es porque rechazan la autoridad, no conocen también del Señor. ¿Ya? Cuando nosotros estamos mirando este concepto de rechazar la autoridad, ¿ya? Podemos observar, hermano, que la palabra rechazan es originalmente en griego una palabra que significa tener como sin valor. Eso significa, tienen sin valor, ¿ya? A la autoridad. ¿Qué hacen esto? ¿Ya? Rechazan la autoridad divina, ¿ya? Y es obvio que no se someten a la autoridad humana, ellos son su propia autoridad. Estas son personas reacias a cumplir la ley, van contra la ley, son anarquistas en todo el sentido de la palabra. Y hay algo interesante que yo quiero que no olvidemos. Hoy la falta de respeto, las ofensas, las calumnias, los insultos, el menoscabo se llama libertad de expresión. ¿Se ha dado cuenta? Yo puedo tratar mal, tratar de hacer lo que quiera, insultar a la autoridad, hacer lo que quiera, es libertad de expresión. Pero si usted trata igual a estos personajes y es contra ellos, es violación de los derechos humanos. ¿Ya? Así estamos. Entonces hoy día la moda es cuál conductor de farándula que ganan millonarios sueldos y que lloran frente a la necesidad del prójimo. Cualquiera puede llorar ganando 30 millones de pesos mensuales, hermano, por 40 yo me desmayo si quieren, ¿ya? Y lloran por las necesidades de la señora Juanita, y vamos a hacer una campaña que después con el tiempo descubren que es fraudulenta. Vamos a hacer una campaña para, y si una campaña no es ni de ellos, ¿ya? Todas estas personas hacen lo que quieren, insultan a las autoridades, los tratan mal, libertad de expresión. Pero si es al revés, violación de derechos humanos. Así estamos, ¿no? Cómo se rechaza la autoridad. Y estos tipos de personajes también están dentro de la iglesia, lamentablemente. ¿Ya? Rechazan la autoridad. En otras palabras, se burlan de los que tienen autoridad. Desafían a la autoridad. No aceptan la autoridad de Dios. Y desprecian la autoridad. Y eso implica también a nivel de familia. Cuando los hijos, hermanos, rechazan la autoridad de los padres y de sus superiores, hacen lo que quieren con su vida. Yo soy mayor de edad, sí que puedo hacer lo que quiero. Vive solo, entonces se hace lo que quiere, pero dentro del hogar rigen la autoridad que marca el hogar. Pero hermano, a veces no es así. Hasta a ese nivel estamos con rebeldía, ¿ya? Y por último, blasfeman de las potestades superiores. Y aquí quiero que tengan cuidado. Vemos a soñadores, supuestos profetas, ¿ya? Vemos a personas que mancillan la carne, depravación de la parte inmoral, son inmorales, ¿ya? Yo conozco varios inmorales que supuestamente son cristianos y rechazan la autoridad, hacen lo que quieren. Y por último son, disculpen la expresión, hermano, tan patudos, tan sinvergüenza, que blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué quiere decir eso? Blasfeman de las majestades angélicas. Miren, ¿qué hacen? Insultan a los poderes superiores. Pero, ¿a qué se está refiriendo usted? Injurian las glorias, dice otra versión. Insultan a los seres espirituales superiores. Hermano, para la mayoría de comentaristas, las potestades superiores se refiere a los seres angélicos. E incluso se afirma que se refiere específicamente a los ángeles caídos. ¿Qué hacen estos herejes? Bueno, estos herejes, aparte de soñar, aparte de mancillar la carne, gracias, aparte de rechazar la autoridad, blasfeman y se van contra los ángeles caídos. Estos apóstoles se meten con las potestades superiores, con ángeles caídos, ingresan a su mundo, hermano. Es impresionante. ¿Ya?
Cuando nosotros vemos esta última característica, que blasfeman de las potestades superiores, el pecado de injuria a los seres celestiales es equivalente al de la incredulidad de los israelitas en el desierto, del verso 5. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Escuche bien, en los tiempos postmodernos, hoy en día, hay un resurgimiento de la angelología, el estudio de los ángeles. Hay expertos espirituales que escriben libros sobre los ángeles. ¿Pero está bien hablar así de los ángeles? ¿Podemos hablar así de cosas que realmente Dios no ha revelado en su palabra? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Ya? Pero estos falsos maestros que habla Judas, justamente tenían una angelología muy desarrollada. Pero Judas afirma que hablan cosas que no conocen y aún se atreven a blasfemar de los seres espirituales de los ángeles caídos. Y vamos a ver la próxima semana que no está permitido para los cristianos el reprender, el amarrar en el nombre. No, tenga cuidado con eso. Está cayendo en la misma característica de estos falsos profetas y usted lo está practicando. No está autorizado por la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso el versículo 8 hoy día dice que no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Ya? Judas nos ha dado a conocer las 4 características que identifican a estos falsos y traicioneros maestros, que en, Nuevo Testamento, en la Nueva Traducción Viviente dice: de la misma manera este individuo que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueño, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. ¿Cuáles son las 4 características que vimos? Pretenden autoridad por lo que reciben en sueños, son más, porque sueñan. Son los oráculos que caminan. ¿Qué más? Llevan una vida inmoral, muy bien tapada muchas veces por la autoridad que tienen. Desafían a la autoridad, porque ellos son la autoridad. Y por último, son tan patudos que se burlan de los seres sobrenaturales. ¿Por qué dice usted, pastor? Si se puede, mire lo que dice el 9. Pero cuando el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, dispuso con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino dijo: el Señor te reprenda. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana en cuanto a las autoridades. Dios nos ayude, estas características que tiene, seamos sabios. Y analicemos, no todo lo que brilla oro, no todo lo que habla del Señor, Señor, es salvo. Pueden haber muchos apóstoles. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el que permites estudiar de tu palabra, buscar, Señor, ayuda a identificar a estos falsos profetas, alejarnos. Quizá a veces, Señor, es alejarnos de grupos, de influencias, de programas que vemos que reúnen esas características. Ayúdanos, Señor, y bendice. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.